tal a todos? Muy buenos días. Antes de comenzar, me gustaría tomar un momento para agradecer sinceramente a todo el equipo de Alebrijes y a los organizadores de la Semana Mundial del Espacio en México por hacer posible este evento. No solo por invitarme a estar aquí hoy, sino por crear un espacio donde la ciencia, la tecnología, la educación y la curiosidad se encuentran para inspirar a miles de estudiantes, profesores e incluso profesionales en todo el país. Porque esto que está ocurriendo aquí es mucho más que una serie de conferencias. Es un punto de encuentro entre generaciones, entre sueños y realidades, entre quienes el día de hoy aprenden y quienes el día de mañana construyen el futuro del espacio. El día de hoy me gustaría que esta no fuera solo una charla acerca de cohetes, estaciones, agencias espaciales. Yo quiero que sea una conversación acerca de personas, criterio y propósito, sobre cómo pasamos de admirar a construir. Me permito presentarme, mi nombre es Rodrigo Moreno. Estudio ingeniería aeroespacial en el Politécnico de Milán, además de una licenciatura en química en la Universidad de los Estudios de Milán. Y en los últimos años he tenido la oportunidad de participar en proyectos y en foros que me han permitido ver de cerca cómo se está reconfigurando el mapa espacial. Es decir, de pasar de ser un tablero de pocos jugadores a una red global como la conocemos hoy en día, donde universidades, agencias, startups, clústeres industriales trabajan de manera simultánea, conectadas por estándares, por datos, por misiones, por proyectos. Y es así que yo quiero comenzar ahorita con una certeza, que el espacio ya no es de unos cuantos, ¿no? Lo que antes dependía de dos banderas, dos ideologías, hoy es un ecosistema muy bien distribuido, en el cual hay múltiples puertos de entrada, donde cada vez más países, más empresas, más universidades, más personas y jóvenes como ustedes encuentran un lugar en el cual aportar. Claro, definitivamente aún tenemos gigantes como agencias, clústeres industriales que acaparan gran parte del mercado, pero no obstante, no son los únicos que deciden lo que es posible y lo que ya no. Es decir, hay talento, hay infraestructura y hay cooperación en lugares donde antes era impensable. Por eso el objetivo de hoy es doble. Primero, mostrar cómo pasamos del sistema, que diga del símbolo al sistema, del llegar como el gran logro, como hito, al permanecer como ya una política, ¿no? Es decir, antes era el lanzar el cohete, poner en órbita, subir el satélite, el gran logro y ahí acababa, ¿no? Antes era esta idea de la misión, pero sabemos que una misión tiene principio y un final. Sin embargo, hoy en día vemos que ya no se busca solamente una misión, sino que estamos empujando por una permanencia, ¿no? En el espacio, ya más como una política, como digo. En segunda instancia, me gustaría aterrizar y discutir un poco acerca de cómo todo esto abre oportunidades reales para los que se preparan con rigor, para los que sepan colaborar y tengan la capacidad de pensar con un propósito. Ahora, para entender el presente, definitivamente es conveniente mirar un instante, un momento al origen, ¿no? Y qué mejor que entender el por qué estamos aquí en este día durante la Semana del Espacio. Ahora, cada año, del 4 al 10 de octubre, sabemos que el mundo celebra lo que es la Semana Mundial del Espacio. Y esto se debe a dos razones. La primera es aquella que abrió una puerta que nunca se ha vuelto a cerrar. El 4 de octubre del 57, de 1957, con el lanzamiento de la sonda de Sputnik por la Unión Soviética, claro, fue nuestro primer satélite artificial que tuvimos como humanidad, ¿no? Como el conjunto de la humanidad fue el primero que hemos tenido. Y desde ese entonces ha cambiado para siempre la relación que tenemos nosotros con el cielo, con el universo, pues con todo lo que hay fuera de la Tierra, a grosso modo. Después tenemos el evento del 10 de octubre, 10 de octubre de 1967, que fue cuando entró en vigor el Tratado del Espacio Exterior. En este, a grosso modo, se establece que el espacio debe usarse con fines pacíficos y en beneficio de toda la humanidad, no solo de unos cuantos. Ahora, lo que a mí me interesa es que piensen en esto un momento. En 1957, es decir, hace 70 años, una pequeña esfera de metal, es decir, el tamaño de una pelota de playa, con apenas 4 antenas, un transmisor de radio no primitivo, pero bastante
sencillo para lo que tiene hoy en día, fue algo suficiente para que el mundo entero entendiera que habíamos entrado en una era nueva. Hasta ese momento, hasta antes del 4 de octubre del 57, mirar al cielo era soñar con estrellas. Pero ¿qué pasó? Que después del Sputnik, mirar al cielo fue preguntarse, ¿qué viene después? Lo que vino fue una carrera espacial que durante décadas estuvo dominada por dos potencias, los Estados Unidos y la Unión Soviética, como bien sabemos. Dicha competencia claramente terminó con llevarnos a la Luna en el 69, donde se puso en órbita también las primeras estaciones espaciales. Sabemos que antes de la Estación Espacial Internacional le precedieron algunas. Por ejemplo, fue la estación de Salyut, la de Mir, y más tarde dieron lugar a lo que tenemos hoy en día, ¿no? La Estación Espacial Internacional, siendo uno de los proyectos internacional de cooperación internacional más grandes que hemos tenido. Pero el día de hoy, cuando celebramos la Semana del Espacio, Mundial del Espacio, no solo estamos viendo al pasado, sino que vemos al pasado para poder entender algo más importante, y es que esa carrera que empezó con 2 países, hoy en día es un ecosistema global, descentralizado, con decenas de agencias y cientos de empresas privadas y miles de proyectos educativos y científicos por todo el planeta. Ahora, ¿por qué? ¿No? Pues porque hoy en día la situación es distinta. Pasó de ser algo, una competencia de dos actores, a lo que tenemos el día de hoy, ¿no? O sea, hoy en día el espacio dejó de ser solo un símbolo político y se convirtió en una infraestructura esencial para la vida en la Tierra, ¿no? Una infraestructura que en cierto modo invisible, pero presente las 24 horas del día. Ahora, en este sentido, a mí me parece que el cambio clave de nuestro tiempo ha sido esto, ¿no? Que el espacio ya no es solo un símbolo, ya no es algo como de a ver quién llega primero, quién pone la bandera primero. O sea, ya es algo que no podemos simplemente ignorar. Es una infraestructura, parte de nuestra sociedad, parte de nuestras economías. Y por decir un ejemplo, ¿no? Si desactivásemos los satélites, todos los satélites que hay en órbita por un solo día, yo creo que todos estamos de acuerdo que el planeta sufriría un gran golpe, no solo a nivel científico, sino a nivel económico, desde la cadena logística, el tráfico aéreo, los barcos, ¿no? O sea, de cómo se mueven de un lugar a otro, cruzan el Atlántico, el Pacífico, los bancos, nuestros sistemas financieros se verían colapsados. Imaginen la seguridad civil, todos los satélites que monitorean huracanes, tornados, tsunamis, terremotos, se perderían cientos de cámaras de sistemas de vigilancia, se podrían poner en riesgo vidas. Comunidades que están en contacto con el resto del mundo por internet satelital quedarían desconectadas absolutamente. ¿Qué es a lo que voy? Que el espacio ya no es un lujo ni una curiosidad, sino que es parte de una columna vertebral de nuestra vida moderna. Ahora pasemos a lo cotidiano, ¿no? O sea, tenemos la navegación tipo GPS en gran parte de América, el sistema de Galileo en Europa, el sistema de Beidou en China y demás constelaciones satelitales que sincronizan relojes financieros, permiten obtener la ubicación de un avión, de un barco, de un carro, nos permiten llegar de la casa a la universidad, de la casa al trabajo con un teléfono en la mano. Hablando de, no sé, del clima, del ambiente, tenemos satélites meteorológicos, como dije hace un momento, como te monitoreamos sequías, vigilamos glaciares, rastreamos incendios incluso. Y bueno, yo creo que una de las cotidianidades más evidentes de los satélites y toda esta infraestructura espacial son las comunicaciones. Es decir, la conectividad satelital que tenemos hace posible gran parte de la educación, facilita los servicios sanitarios, permite comunicarnos con comunidades que están aisladas, permite que, que en los bancos, ¿no? O sea, una transacción de un lugar a otro se lleve en segundos y ya no se lleve en días, demás. O sea, permite que las respuestas de emergencia sean realmente veloces, entre miles de cosas más, ¿no? O sea, a lo que voy es que el espacio ya no es un lujo, es parte de una infraestructura invisible pero presente todo el tiempo.
la cual está sosteniendo nuestras economías, nuestra seguridad y nuestro conocimiento del planeta, ¿no? Son, en cierto modo, también forman parte de los ojos que tenemos para saber qué sucede en todo el planeta, ¿no? Para protegernos de los desastres naturales, de más cosas. Y bueno, claramente sin todo esto, el mundo y la sociedad como la conocemos a día de hoy, si se desconectasen los satélites, sufriría una reorganización desde sus bases, o sea, desde el nivel económico e incluso me atrevería a decir que hasta el nivel social. Habría que pensarlo, pero me parece que no podemos simplemente ignorar el hecho de que el espacio se ha vuelto algo esencial en nuestras vidas, aunque muchas personas a veces quieran decir, ok, vamos a ignorarlo y centrémonos en la Tierra, ¿no? Entonces, cuando entendemos esto, la pregunta cambia. Y ya no se trata de, ¿podemos ir más lejos? O sea, ¿podemos llegar a Júpiter? ¿Podemos llegar a Urano, a Neptuno? Ya no creo que sea esa la pregunta, sino más bien el cómo podemos asegurar, ampliar y usar bien toda esta infraestructura para servir mejor en la Tierra. Es decir, cómo mantenemos lo que ya tenemos y evitamos su colapso a largo plazo. El tema de este año lo dice todo, a mi parecer, que es vivir en el espacio, del viaje a la estancia, ¿no? Es el tema de la semana en el espacio de este año. Ya no se trata únicamente de alcanzar la órbita o de pisar la luna, sino de quedarnos, de establecer una presencia y aprender a operar de forma sostenida. Pero a ver, ¿qué implica operar de forma sostenida? Implica sistemas de soporte vital. Es decir, tenemos que aprender a reciclar el agua, el aire, los alimentos. Tenemos que aprender a cerrar todos estos ciclos biológicos que son parte de nosotros, de modo que todas estas nuevas, digamos, expansiones de la Tierra sean autosostenibles y no dependan de la Tierra al 100%. Hay proyectos como lo es el proyecto MELISA, que lleva desde años la Agencia Espacial Europea, en el cual desarrollan cultivos, hábitats, sistemas de reciclaje de agua, de aire, de desechos biológicos, etcétera. Estamos hablando también que el quedarnos implica dónde vamos a vivir, ¿no? Es decir, damos un modo, no es como la Tierra que hace cientos de años cortabas un árbol y haces una cabaña de madera. No, o sea, si estamos en la luna, ¿qué vas a cortar para hacer una cabaña? Tenemos que pensar en esas cosas, ¿no? Hablamos de energía. ¿Dónde vamos a conseguir toda la energía necesaria para que se puedan abastecer estas nuevas colonias? Y otro aspecto muy importante que me parece que a veces olvidamos, sobre todo tal vez en la parte de ingeniería, es acerca de la salud física y mental. Porque claro, no estamos mandando un robot al espacio, son seres humanos. Y vivir en el espacio también significa aprender a mantener la mente y el cuerpo en equilibrio en entornos extremos. Es decir, aquí en la Tierra está bien, estás un poco estresado, puedes salir a tomar una caminata, tomar el sol, haz un poco de ejercicio. Pero un ambiente extremo en el cual estás confinado a cuatro paredes es un poco más complejo. Entonces, todo este giro del viaje a la estancia es una reconfiguración total de las prioridades. La palabra clave ya no es solo llegar, sino que es sostener. ¿Sostener qué? Sostener tripulaciones, operaciones, ciencia y el sentido de, pues, de una permanencia. Entonces, todo esto nos lleva a una idea muy importante, en que el espacio ya no es un escenario lejano, donde solo trabajan, digamos, astronautas, científicos, ¿no? Hoy en día es una industria que está en crecimiento, en donde la cadena de valor se amplía. Tenemos fabricantes de lanzadores, tenemos operadores de satélites, empresas de datos, hablamos de biología, biotecnología, fisiología en microgravedad, en condiciones de gravitatorias, pues, distintas. Hablamos de materiales avanzados, manufactura, de incluso de ciberseguridad, hablamos de logística orbital, de estaciones comerciales, ¿me explico? Es algo que se está abriendo totalmente y apenas está comenzando. Aquí en esta imagen que les pongo en las diapositivas,
hay algunos ejemplos, ¿no? Es algunas de las empresas que tienen un poco más de capitalización en el mercado del aeroespacio, aeroespacial, de la defensa y demás. Tenemos, por ejemplo, Boeing, Lockheed Martin, tenemos a los de Northrop, tenemos Dynamics, SpaceX, Blue Origin. O sea, hay cientos de empresas y no todas están enfocadas en lo mismo, ¿no? O sea, cada una tiene su propio nicho y aporta, en cierto modo, algo a todo este nuevo, digamos, panorama espacial que tenemos. Aquí hay otro ejemplo, si se dan cuenta, son una cantidad de empresas abrumadora, en el sentido, si regresamos aquí, pueden ver algunas que se van, pues, a la defensa, sistemas aeroespaciales, lanzadores. Ahora, aquí hablamos de satélites, seguridad pública, vehículos de lanzamiento, transporte dentro o sea, en órbita, servicios de reentrada, software, energía espacial, sistemas de propulsión. Es algo sin fin y es algo decir, digamos, no es algo que esté saturado, no es algo que sea imposible de entrar. O sea, todo el mundo está en auge en esta sección de aeroespacial. Y lo más relevante, perdón, lo más importante es que muchos de estos proyectos que marcarán la próxima década ya están comenzando. Por ejemplo, no sé si han escuchado acerca del Gateway, que es como este vecindario lunar, esta como base, como estación espacial, pero que en vez de orbitar la Tierra va a orbitar la Luna. Estamos hablando ya de estaciones privadas, ¿no? Dentro de pocos años, la Estación Espacial Internacional van a tener que ser, pues, desorbitada y, pues, estaciones alternas van a sustituirla. Estamos hablando de la exploración y el uso responsable de los recursos en otros planetas. Entonces, todo esto me parece es como una ciencia, un campo laboral, una industria cada vez más abierta y que comienza a cruzar fronteras. Porque, a ver, ojo, no es algo que involucre únicamente a los ingenieros, a los programadores, a los científicos, en el sentido, toda esta industria, es decir, pensar en lo más pequeño que puedan, o sea, lo más pequeño, lo más random que puedan imaginar en una colonia espacial. O sea, se van a dar cuenta que todo eso va a necesitar, claro, ingenieros, científicos, programadores, pero van a necesitar también médicos, abogados, economistas, comunicadores, diseñadores. No es algo exclusivo de una sola rama de estudios, ¿no? O sea, sino que va a involucrar a toda la sociedad de un modo u otro. Es por esto, y cuando hablamos, digamos, de la Semana del Espacio, no solo hablamos de cohetes y de satélites, sino que hablamos de oportunidades para todos. Estamos hablando de la transición de una carrera espacial exclusiva a una colaboración global, donde pues, hoy en día caben startups, universidades, gobiernos, ciudadanos. Y entonces, esta semana no es un aniversario, sino que es más, como yo lo veo, un recordatorio de que el espacio ya no es ya no es propiedad de nadie. Sin embargo, todos sus beneficios sí pueden llegar a todos nosotros. Lo que conmemoramos, digamos, esta semana, no es solo el pasado heroico que hemos tenido como exploradores del espacio, sino que es también el nacimiento de una nueva normalidad. O sea, el nacimiento de cómo estamos buscando hoy en día ya la permanencia, cómo mantener esta infraestructura, esta columna vertebral de nuestra sociedad. O sea, de cómo mantener el espacio como infraestructura, como una industria y pues a grosso modo como proyecto humano, ¿no? Donde cualquiera, desde la ingeniería, la medicina, el derecho, el diseño, la comunicación, pues está en grado de sumar si lo hace con rigor y propósito, definitivamente. Entonces, con esto en mente, yo creo, estoy convencido de que es más fácil entender por qué el viejo relato de las dos potencias ya no alcanza, ya no aplica en esta era. Es decir, lo que viene a continuación ya no es una carrera lineal, sino que es un mapa vivo con múltiples rutas. Y es aquí donde entra este mundo multipolar.
Hasta el momento hemos hablado de lo que conmemoramos y de cómo el espacio pasó de ser un sueño a convertirse en infraestructura esencial para la humanidad. Pero hay algo que debemos entender con mucha claridad, que durante décadas la historia del espacio se contó como una competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Dos banderas, dos ideologías, dos potencias corriendo por llegar primero a la Luna, o por tener la estación espacial más grande, claro. Pero ese mundo ya no existe. Hoy estamos en una nueva era espacial multipolar. Una era en la que varias regiones del mundo están avanzando al mismo tiempo, ¿no? Cada una definitivamente con sus propios objetivos, con sus propias tecnologías, con sus propios programas, pero que al final todas están contribuyendo al desarrollo global del espacio. Ahora, yo lo que quiero es que lo vean como un mapa vivo, en el que ya no es una línea de carrera con dos corredores. Es un ecosistema en el cual hay muchos caminos, muchas puertas de entradas, muchas metas y sobre todo las, la cantidad de oportunidades que hay, que no es solamente la NASA o Rocosmos. O sea, no es solo Estados Unidos o Rusia. No, sino que vean el mapa y se van a dar cuenta que tenemos, claro, en América tenemos la Agencia Espacial Canadiense, la Agencia Espacial Americana, tenemos agencias también en Sudamérica, en la de Brasil, la de México. En Europa, básicamente, digo, este mapa muestra algunas, no, definitivamente no muestra todas, pero en Europa casi cada país europeo tiene su propia agencia espacial. Es decir, estamos hablando de la agencia espacial francesa, la agencia espacial portuguesa, agencia espacial italiana, la de Polonia, la de Reino Unido, y pues todas esas también colaboran como si fueran una, que es la Agencia Espacial Europea. Estamos hablando que del otro lado del mundo, en Japón, la Agencia Espacial Japonesa tiene una, digamos, un grado, un nivel para hacer las cosas impresionante. Estamos hablando de la Agencia Espacial Rusa, que diga, China, la cual, si se dan cuenta, ahorita vamos a hablar de eso dentro de poco, has sufrido, bueno, ha atravesado, digamos, un cambio increíble, algo que muchas personas no nos podemos creer de cómo en tan poco tiempo han logrado tanto. Tenemos agencias espaciales en la India, en Australia, en Nueva Zelanda. Es decir, el mundo ya no está dividido con solo dos polos, ya no es o los capitalistas en Estados Unidos o los comunistas en la Unión Soviética, ¿no? Sino que a donde vayan, seguramente hay una agencia espacial. Y al final no trabajan ellas solas. Es decir, la NASA, claro que tiene sus proyectos por sí misma, ¿no? Pero la gran mayoría de estos los hacen conjuntos, en conjunto. Hablemos del Gateway, que es pues esta nueva, lo que está como en tendencia, ¿no? Que están trabajando para que comience a orbitar la Luna. Este Gateway no es un proyecto exclusivo de la NASA, sino que pues trabaja y aporta la Agencia Espacial Europea. Y en esta aportación, la Agencia Espacial Europea, pues con sus, digamos, componentes que son las agencias espaciales de cada país, tienen algo que ver, ¿no? Entonces, se dan cuenta, ya no es algo que sea exclusivo de una sola nación, exclusivo de un solo país, sino que es algo, o sea, el colaborar de manera global es lo que permitirá en estos siguientes años, digamos, conseguir, como a continuar con toda esta tendencia de exploración, con todos estos desarrollos, porque claramente hoy en día el nivel de complejidad, digamos, la rigurosidad que requieren los proyectos, no, no permiten que sean hechos por un solo país. O sea, no, un solo enfoque no logrará construir un James Webb, construir un Gateway, construir bases lunares, estaciones espaciales. O sea, es más que nada la cooperación, la colaboración, lo que comenzará a marcar, digamos, esta nueva tendencia en los próximos años. Ahora, si bien es cierto, estamos hablando de un mundo multipolar, aún no podemos llegar a hablar, lamentablemente, de un mundo donde todas las regiones avancen al mismo ritmo. Claro, todos estamos avanzando poco a poco, pero es evidente que hay unas que avanzan un poco más. Y esto no
o sea, es más, digamos, podemos, adjudicarlo a factores culturales, factores económicos, factores sociales, factores de alianzas, colaboraciones, ideológicos, ¿no? Pero, pues, es algo que siempre ha existido, lamentablemente, ¿no? Sin embargo, pues, la oportunidad de cruzar fronteras existe, ¿no? Y hablando de, por ejemplo, de Asia, lo que les comentaba de China, y es que el hecho de que si hay una región que ha avanzado de modo impresionante, es Asia. Y yo creo que podemos aprender mucho de esto, porque hace 20 años, es decir, en 2 décadas, toda esta región ha construido, pues, ha alcanzado capacidades que van desde lanzadores superconfiables hasta sondas interplanetarias, han puesto estaciones espaciales en órbita y las mantienen con personas a bordo, han logrado alunizajes con precisión, pues, sin precedentes. Y, pues, yo creo que a lo que voy es que esto, pues, no se trata solamente de lanzar más cohetes, ¿no? Saber quién tiene el mayor número de lanzamientos por año, sino que cerrar ciclos completos. Y es aquí donde los asiáticos han logrado, digamos, cerrar esta brecha y poder tal vez avanzar por esto mismo a mayores velocidades que otros países, incluso Estados Unidos, incluso Europa. Y como digo, ¿no? Que se trate de cerrar ciclos completos, es decir, diseñar, integrar, probar, certificar, operar y publicar la ciencia, ¿no? O sea, no solamente diseñar y lanzar el cohete, ¿no? Y que alguien más haga el análisis y publique, ¿no? O sea, ser como que todo lo puedan como hacer dentro de su agencia sin necesidad de ser totalmente dependientes de alguien más. China, por ejemplo, me gusta mucho el ejemplo de China. Y es que a veces escuchamos en las noticias, ¿no? Que, wow, lanzaron otro cohete. Pero no, no es solo eso. O sea, los chinos no están solamente lanzando cohetes al cielo. O sea, ellos ya tienen una estación espacial propia, es la estación de Tiangong, y en la estación hay tripulación que vive y trabaja permanentemente. O sea, no hace mucho lograron traer incluso, seguramente lo vieron, ¿no? Que alunizaron en la cara lejana de la luna y trajeron muestras de eso. O sea, eso nunca antes alguien lo había hecho. Y de acuerdo a lo que dicen, es claro, ¿no? Que antes del 2030 ellos planean, le apuestan a tener ya astronautas caminando por la luna. Es decir, Asia es un ejemplo de disciplina, de, en cierto modo, pues, de admiración, ¿no? O sea, de cómo han establecido sus prioridades para que en menos de 20 años la región pasó de ser un puramente actor periférico a ser hoy en día uno de los actores principales, un protagonista central en este mapa multipolar. Entonces, este mérito no es únicamente tecnológico, claro, a lo que a mí me parece, ¿no? De China, sino que, pues, es también de gestión. ¿En qué sentido? Que, pues, sabemos que los presupuestos en Asia no son los mismos que hay en Norteamérica, en Europa. Es decir, China, con presupuestos más ajustados, han sabido priorizar, es decir, priorizar objetivos claros, aprovechar la ingeniería disponible y apostar, pues, por misiones, ¿no? Que al mismo tiempo tengan un impacto científico y sirvan para entrenar a la próxima generación. Como me parece que lo podemos decir en una sola frase, es que han hecho del aprendizaje operativo una política de Estado, ¿no? Aquí en esta foto que les muestro es una foto propiamente dentro de la estación de Tiangong. Ahí, pues, viven los astronautas, realizan experimentos, ciencia y demás, ¿no? O sea, ya no es algo que digas como hace unos cuantos años, ¿no? Que se veía solamente en la Estación Espacial Internacional de todo el mundo, ¿no? O sea, ahora China tiene su propia Estación Espacial Internacional. Ahora, yo lo que quiero que piensen ustedes es, seguramente muchos de ustedes son más jóvenes de 20 años, ¿no? Entonces yo les pregunto, si China en 20 años logró de ser una nación en la cual no había, me parece que ni siquiera una agencia espacial, es decir, no tenían lanzadores, no tenían cohetes, no tenían estación, no tenían sondas, satélites, no tenían gran cosa. ¿Cómo creen que se va a ver el mundo y la industria aeroespacial dentro de otros 20 años?
Hace 70 años, es decir, pongámonos, hace 3 4 veces este periodo de 20 años, comenzamos a lanzar sondas. Es decir, en 70 80 años hemos llegado hasta donde estamos, hasta hoy en día. O sea, hemos hecho un cambio, digamos, avances vertiginosos en el lapso de 80 años, o sea, que realmente en la historia humana no es gran cantidad de tiempo. Ahora, yendo, digamos, a otras latitudes, vamos a hablar un poco de Europa. Europa, a diferencia de Asia, tiene un estilo distinto, a mi parecer. Y es que han aprendido a jugar a largo plazo. Su estilo no es el sprint, no es de que en 20 años vamos a llegar acá, no, sino que son más como maratonistas, ¿no? Es así como me gusta verlos, o sea, es como un maratón bien planificado. Tienen programas de navegación, de observación de la Tierra, como lo son, por ejemplo, la constelación de Galileo, ¿no? Que permite ubicarte en Europa, o sea, con los mapas y demás. Y demuestran que cuando se alinean los estándares, o sea, cuando hay esta apertura de datos, esta como apertura de colaboración, y son contratos y proyectos de varios años, es decir, o sea, como, no son cosas efímeras, pues puede crear un servicio que sea público y global, ¿no? O sea, no algo exclusivamente que le sirva a un astronauta, que exclusivamente que le sirva a un químico en un laboratorio, sino que es algo que han demostrado puede servirnos a todos en la vida diaria y beneficia, pues, desde el estudiante que va a su universidad con el Google Maps, hasta agricultores que monitorean sus cultivos, hasta la gestión del agua, la protección civil, monitoreando incendios, monitoreando desastres naturales, hasta el transporte, sistemas de geolocalización de transporte de cargas, de camiones, de trailers, etcétera, etcétera. Y pues me parece que esa lógica de cooperación la acompaña un horizonte claro, que es la sostenibilidad, desde reciclar el aire, el agua, en todo lo que son sistemas de soporte vital, y hasta reducir todo lo que son las emisiones y derechos y desechos. Es decir, Europa, como lo veo yo, empuja para que la tecnología espacial sea más congruente con la agenda ambiental y social, ¿no? Y pues tiene la cooperación, no como una insignia. O sea, si dan cuenta, aquí en el logo a la izquierda de la Agencia Espacial Europea, la cooperación no es solamente una insignia de que aparezca Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, ¿no? O sea, sino que es su método de ingeniería. ¿En qué sentido? En que en la Agencia Espacial Europea no es de que Francia la dirija, no es de que Italia decida qué hacer. No, o sea, es un consenso entre todos y todos avanzan en conjunto. Además, sabemos que pues Europa tiene gran participación, como ya lo había mencionado, en otras agencias, ¿no? O sea, independientemente si son europeas o no. O sea, colabora con la agencia japonesa, con la agencia china, con la agencia estadounidense, etcétera, etcétera, ¿no? Por su parte, los Estados Unidos, que han sido como un poco ya más, digamos, un poco más canónicos, han visto, digamos, han sufrido algo que no se había visto nunca, ¿no? O sea, han visto florecer un motor privado que ha cambiado las reglas del juego, no solo para ellos, para Estados Unidos, sino que para todos. Cambió los costos, la cadencia de lanzamiento, la velocidad de iteración y la convivencia entre programas públicos y empresa. Con esta ambición técnica, ha demostrado cómo ha acelerado las ideas que llevaban décadas en papel, ¿no? O sea, desde estaciones comerciales, la reutilización de cohetes, los hábitats expansibles, los transportes de carga hacia la estación espacial. Es decir, ha demostrado que no, o sea, que la clave no es el dilema público contra privado, sino cómo es que se orquestan. Es decir, cuando la política pública, la academia y la industria reman en la misma dirección, pues nos damos cuenta que aparecen plataformas que otros países, que otras regiones y demás pueden usar como una infraestructura compartida. Digo, seguramente ustedes conocerán de aquí de las más populares,
tenemos SpaceX, que pues una de sus, digamos, grandes hazañas ha sido reducir los costes de lanzamiento con los cohetes reutilizables. También estás desarrollando lo que es el Starship. Tenemos, bueno, Blue Origin, pero no aparece ahí. Te está construyendo los propios módulos que usará el Gateway. Estamos hablando de Axiom Space, que es una empresa que está digamos, empujando por este turismo espacial, una primera estación espacial comercial. Tenemos Airbus, que es, bueno, ustedes seguramente lo conocen también en todo el sector, los aviones, todo lo de la defensa, Boeing, los laboratorios de propulsión jet, JPL, entre otros, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que en Estados Unidos ya no es solo NASA. ¿Me explico? Ya son decenas de empresas que están compitiendo y están innovando a una velocidad que antes era imposible. Y bien, hablemos de nosotros, porque a veces pensamos que en América Latina no está pasando nada en materia espacial, pero simplemente no es cierto, porque durante años se ha instalado la idea de que nuestra región observa mientras otras hacen. Sin embargo, a día de hoy, los hechos cuentan otra historia, porque ya tenemos universidades que diseñan y lanzan nanosatélites. Tenemos equipos que se experimentan con robótica, microrobótica, etcétera, y van a competencias internacionales y las ganan. Hace poco, unos estudiantes mexicanos se trajeron el primer lugar en robótica en una competencia internacional. Am, tenemos ya empresas que hacen toda esta como fabricación, certificación, integración de componentes, de motores. Digo, ahí me parece que en Querétaro, en el clúster de Querétaro, algunos motores que utiliza Airbus, esta compañía francesa, muchos se certifican ahí y ya luego se mandan para su ensamblaje a otro lado, pero se certifican propiamente en Querétaro. Entonces, me parece que los hechos ya están demostrando que la historia es distinta, ¿no? Y sí, claro, tenemos todo esto, certificación, competencias, satélites, nanosatélites, entre otros, pero por encima de todo, hay talento latinoamericano que trabaja en misiones internacionales y crea redes que regresan convertidas en lo que es criterio, estándares y mejores prácticas, ¿no? Es decir, estamos hablando que en México hay más de 300 industrias y empresas aeroespaciales que ya trabajan con propiamente estos estándares internacionales y fabrican desde componentes para aeronaves hasta sistemas avanzados de navegación, de telecomunicación. Y todo esto no solo para México, sino que para países del otro lado del mundo. Entonces, ¿qué quiero decir? Que la exportación más valiosa de México realmente me parece que no viaja en un cohete, no viaja en un avión, no es parte, no es una pieza de un motor, sino que viaja con pasaporte. Es decir, ingenieros, científicas, gestores, diseñadores, programadores que hoy trabajan en Europa, Estados Unidos, Asia y operan a nivel del que piden esas misiones con estándares tan altos y complejos. Es decir, esta diáspora técnica no es una fuga, sino que es una red. Y cuando dichas personas regresan o cuando colaboran a distancia, lo que traen no es solamente este know-how, sino que traen criterio operativo, cómo se documenta, cómo se certifica, cómo se reporta un incidente, cómo se toman las decisiones bajo presión, qué estándares tienes que seguir. Y bueno, eso pues acorta años de aprendizaje. Ahora, muchos de estos ingenieros al final regresan, abren empresas y demás. Está que está el sol. Y Y al final, me parece que esto sirve para demostrar que la frontera del conocimiento ya no está lejos, sino que incluso la tenemos aquí en Querétaro, en Monterrey, en Ciudad de México, en Puebla, en todos los lugares donde estudiantes y emprendedores se atreven a innovar. Entonces, a lo que voy, México, podemos decirlo, no está en pañales, sino que estamos avanzando aunque no nos demos cuenta. Aquí es un mapa de México, digo, hablo de México porque estamos en México, claro. Acerca de los estados con mayor presencia de industrias aeroespaciales en la república, ¿no? Y se dan cuenta, pues, no es solamente una empresa que tenga presencia aquí, sino que son, pues, al menos 10 las que cuento ahí en el mapa, ¿no?
Y hay muchas que son conocidas. Tienen Airbus, Honeywell, Safran, Boeing, Textron, entre otras, que ya están aquí propiamente en el país. Y no por fuerza, es de que, oye, si quieres hacer algo de ingeniero espacial, tienes que irte a otro lado del mundo. No. O sea, incluso la propia industria ya está aquí en México. Así que, si miramos el mapa completo, vamos a ver algo increíble. Y es que el espacio ya no es de unos pocos. Es más bien un proyecto colectivo donde cada región está aportando algo distinto, donde cualquiera que tenga la preparación, las ganas, puede encontrar un lugar. Y ahora, este mundo multipolar produce un efecto positivo, y es que reduce la fragilidad. Antes, si una de las grandes naciones, una de las potencias, pausaba un programa, medio planeta se quedaba sin impulso y se perdían generaciones y generaciones de ingenieros. Hoy, esta pluralidad de actores permite que la agenda científica y tecnológica mantenga su continuidad. Y no es solamente la resiliencia, sino que también es esta diversidad de enfoques. Porque mientras algunos apuestan por misiones muy ambiciosas, con ciclos, decir, de que una misión ambiciosa para 30 años, otros avanzan con sondas de menor costo. O sea, de que una misión de 6 meses, un año. Otras exploran con robots súper precisos y los mandan a otros planetas. Otras priorizan las constelaciones en órbita de satélites de bajo costo y que puedan explorar, ¿no? O sea, que puedan generar datos cada pocas horas, cada pocos minutos, segundos. Entonces, el resultado es un portafolio global más robusto con muchas rutas para resolver problemas distintos. Hoy en día no tienes que escoger si quieres hacer cohetes para la Unión Soviética o para los Estados Unidos, si quieres participar en un proyecto o en otro, sino que hay un gran abanico de oportunidades, el cual lo que me parece a mí que hace falta es saberlo aprovechar, saber buscar y estar preparado, ¿no? Entonces, ¿qué implica para quienes están aquí? Que la puerta de entrada ya no depende de un solo pasaporte o de un único idioma. Implica más convocatorias, más laboratorios dispuestos a colaborar, más estaciones análogas para que puedas, pues, llevar a cabo un protocolo, entrenar un protocolo, más empresas que buscan proveedores y talento especializado, ojo con especializado. Y pues esto implica que el valor ya no es estar geográficamente cerca o sea, geográficamente cerca de una potencia, geográficamente cerca de los cuarteles generales de la base de operaciones general de una empresa grande, ¿no? Sino que es saber construir con rigor a cadenas de valor que operen en esta red. Ahora, con este mapa claro, viene la pregunta que nos importa. ¿Dónde se coloca América Latina y México en este escenario? Ahora, la respuesta corta es simple, que dejaremos de ver el espacio desde unas gradas, ¿no? Y que pasaremos a ser uno de los actores que ya podemos, ¿no? O sea, que aportamos más de lo que simplemente expectamos. ¿Pero cómo? Como lo veo yo, es que estar en el mapa multipolar no significa tener una estación espacial propia. Quiere decir, significa que seamos autores de partes críticas de la cadena, de un sensor que marque la diferencia, de algoritmos que conviertan los datos en decisiones, materiales y procesos que suban la confiabilidad, operaciones que reduzcan los riesgos. Y repito, lo más valioso que exporta México no son solo cohetes, antenas o piezas de motores, son personas con creatividad, disciplina y hambre de construir. Son ingenieros, científicos, diseñadores, programadores, comunicadores. Toda una generación que está dejando de ver el espacio como un sueño lejano y lo está convirtiendo en una industria real. Y esta es la verdadera revolución, que el futuro del espacio no lo están construyendo únicamente las grandes potencias, lo estamos construyendo nosotros, que desde México ya formamos parte de esta conversación global. De acuerdo, no tenemos aún una estación espacial propia, pero tenemos algo más importante, talento, creatividad y sobre todo hambre de construir algo nuevo. Y eso es la base de cualquier industria que quiere crecer. Digo, le recuerdo una vez más, China, como en 20 años pasó a ser uno de los actores más grandes que tenemos el día de hoy, ¿no? Ahora, hasta aquí
Hemos visto cómo el espacio ha pasado de ser el símbolo, un símbolo, ¿no? A ser un sistema, una infraestructura. Y cómo el mundo, incluido la América Latina y México, ha dejado de ver desde las gradas para comenzar a entrar un poco más en esto que es, en esta permanencia, en esta misión. Pero quiero que comprendamos que el siguiente salto ya no va a ser más alto. O sea, no tiene por qué ser más alto, sino que más profundo. Ya no se trata de llegar, sino de quedarnos con un propósito. Y ese cambio no lo define un cohete, una foto, una operación, sino que lo define una operación sostenida. O sea, una operación que no falla. Durante décadas, lo que nosotros buscamos como humanidad era el lanzamiento. Encendíamos motores, contábamos regresivamente y aplaudíamos. Paz, fin. Ahora, hoy en día cambia esa lógica. El éxito ya no se mide por el día que se despega, sino por los días que funciona. Gateway, aquí está un poco acerca del gateway. am, ya, o sea, digamos, gateway, todo lo que son las estaciones comerciales, los hábitats, sí, importan, pero ahora buscamos, como dije, los días que funcionen. Su valor real está en que no fallen cuando nadie está mirando. Pensemos en esto como una ciudad. Las ciudades, un momento que está el sol, las ciudades no se sostienen por un edificio icónico, sino por el agua que llega, por la luz que no se corta, por el tránsito que fluye, por los servicios que responden. Es decir, nuestra industria aeroespacial va hacia allá, de pasamos de tener como un objeto icónico, un objeto heroico, a un servicio que sea confiable. Y eso lo cambia todo. ¿Por qué? Cambia lo que medimos. Es decir, dejamos de coleccionar los logros para cuidar la disponibilidad, la latencia, la confiabilidad. Ya no basta con decir tenemos una estación. Lo serio es poder afirmar esa estación garantiza una ventana de laboratorio de tantas horas. Garantiza energía estable, tiempo de recuperación dentro de un contrato, ¿no? Hablamos que nuestro idioma se convierte en algo operativo y ya no en algo de una misión simplemente. Estamos hablando de tiempos medidos entre las fallas, tiempos de reparación. Hablamos de que el espacio, esta infraestructura, va a dejar de ser, o sea, va a perder, digamos, esto como el ser épico para convertirse en algo más como una rutina bien hecha. Y en consecuencia, se cambia el modelo. Una misión empieza y termina, pero una plataforma permanece y permite que otros monten en ciencia, monten manufactura, pruebas. Es como cuando reservas un laboratorio de investigación. Realmente en tu reservación no te interesa el laboratorio en sí, o sea, no te interesa cómo es que lo armaron, de dónde trajeron los bloques, cómo es que llegaron a ponerlo en ese lugar, cómo es que lo pararon, sino cuánto tardas en integrarte, cuánto te cuesta cada ensayo, cada hora, y con qué tiempo espera accedes a una ventana, ¿no? Para entrar ahí. Entonces, esto abre hueco a nuevos oficios, energía bajo pedido, cómputo a bordo, digamos, de servicio, como por ejemplo, hoy en día tenemos muchos modelos de inteligencia artificial que trabajan con créditos de inteligencia artificial y miden cuántas preguntas o solicitudes puede realizar un modelo de inteligencia artificial. Cambia cómo se decide. Durante años, todo pasaba por la sala de control en la Tierra. Decíamos, Houston, tenemos un problema, pero la distancia no negocia. Es decir, habitar el espacio también va a exigir autoridad a bordo. Sistemas que se puedan proteger, que puedan tomar decisiones por sí mismos. Y no va a ser magia, va a ser ingeniería que va a decidir, que va a definir cuándo va a escalar un humano y cómo se lo va a explicar por qué hizo lo que hizo, ¿no? Es decir, se va a buscar autonomía útil que evite errores, que ahorre energía y no, y evitar, claramente no, convertir todo lo que sería una nave en una caja negra que nadie sabe qué pasa. Que claramente se va a cambiar la logística, se va a cambiar, pues, la parte de las personas, ¿no? O sea, no hay operación sin gente, y la gente, pues, no rinde si el diseño la ignora. En sentido, tenemos que pensar luz que respete los ciclos circadianos, el ruido que no te agote, ¿no? O sea, tanta contaminación sonora te agota al final, que tengan privacidad, que tengan ejercicio, que puedan mantener este equilibrio cuerpo y mente, apoyo psicológico, medicina a distancia. Es decir, ingeniería sí,
pero también ciencias humanas trabajando mano a mano con las ingenierías para sostener a la tripulación por periodos, pues, extensos. Y es aquí donde me parece que se conecta con ustedes, porque ninguna de estas misiones se sostendrá sin miles de personas trabajando en sincronía. No solo pilotos, astronautas, químicos, sino que también médicos y psicólogos que cuiden el cuerpo y la mente en aislamiento, abogados y economistas que den forma a las reglas, a los modelos justos económicos, legales, biólogos, físicos, geólogos, que conviertan, digamos, una señal de cualquier cosa en algo que se pueda comprender. Y ahora algo que pues muchas veces no piensa, o sea, no se viene a la mente es diseñadores, comunicadores, educadores, que todo lo que sea complejo lo puedan traducir a un a un lenguaje humano, que todos lo podamos comprender. Entonces, yo creo que con lo que quiero que se queden es que el espacio que viene es multidisciplinario, es abierto y es global. Y lo más emocionante de esto es que si empiezan ahora, definitivamente aún llegan. Entonces, el a lo que quiero llegar ahora es que el espacio ya no necesita, digamos, espectadores, sino que necesita protagonistas que puedan comprender lo que es necesario, ¿no? O sea, lo que hace falta, que puedan actuar, que sean parte vital de la cadena. Porque los grandes saltos nunca salieron de seguir el manual al pie de la letra. Nacieron de una pregunta incómoda, de una pregunta bien trabajada. ¿De verdad no podemos utilizar, no sé, un cohete y volver a usarlo? ¿Acaso no podríamos cultivar comida en otro mundo sin desperdiciar agua? Es esa mezcla, me parece, de imaginación con el método que es la chispa que mueve fronteras y que nos permite llegar más allá. Entonces, muchas industrias nuevas están tomando forma, medicina para microgravedad, psicología del aislamiento, logística para colonias, etcétera. Y hace 30 años ninguna existía. Hoy en día son un terreno abierto para quien sepa combinar el conocimiento técnico con un muy buen juicio. Además, tampoco es la aventura de un solo país ni de una sola generación. Lo que viene es internacional y es colaborativo. Van a trabajar con gente de Asia, con gente de Europa, América, África. Van a cambiar de idioma en una misma reunión y les tocará entender costumbres distintas y aún así encontrar un punto en común. Entonces, ese es el músculo que vamos a necesitar, poder colaborar bien. Y ojo, no es ciencia ficción, sino que ya está pasando. Hay laboratorios, agencias, empresas y universidades abriendo puertas que hace 10 años no existían. La pregunta no es si habrá oportunidades. La pregunta es si van a estar listos cuando toquen la puerta. Cuando entró, no sé, 20, 30 años, la primera base lunar en la Luna, la primera estación comercial, el primer humano en Marte, alguien que está en esta sala podrá haber escrito el protocolo que evitó un error carísimo, habrá diseñado un sistema que no falló, habrá convertido un mapa satelital, digamos, una decisión que cambió una cosecha, una ciudad, una vida. Y esa persona no tiene por qué estar en otro país. Puede estar en esta sala. Entonces, México y América Latina tienen un lugar que ya no es menor. Nuestro aporte no es solo una bandera, una maqueta, sino es hacer las cosas que funcionen bien. Ahora, para cerrar, quiero dejarles una imagen simple. Imaginen que el espacio deja de ser un escenario lejano y se vuelve una ciudad que late, luz que no se corta, agua que no se desperdicia, tráfico ordenado, hospitales abiertos, escuelas encendidas, talleres funcionando. No es perfecta, ninguna ciudad lo es definitivamente, pero funciona porque miles de personas la sostienen todos los días. Y si hacemos bien nuestro trabajo, la magia parecerá rutina eventualmente. Y ese, me parece, será nuestro mayor logro. Así que, pues, la invitación es directa. Dejen de verse como espectadores, elijan un problema real, júntense con gente distinta, documenten lo que hagan, estudien, experimenten otra vez, vuelvan a intentarlo. Y con eso, habitar el espacio deja de ser un lema y se vuelve una promesa que cumplimos. Porque al final, el espacio ya no es de unos pocos. El espacio es de quienes lo sostienen. Y ese, si ustedes quieren, también puede ser su lugar. Entonces, muchas gracias por su tiempo. Quedo disponible. Cualquier pregunta, contacto, lo que necesiten. Les dejo mi correo. Muchas gracias. Mi nombre es Rodrigo Moreno Plasencia.